En este vídeo vamos a ver qué tal funciona y cómo configurar este localizador GPS magnético. Es de la marca TK Start, modelo TK913, aunque por otras tiendas lo he visto con la marca Witness. De hecho, el manual de instrucciones viene como marca Witness TK913. Su precio en AliExpress es de unos 25 euros, 30 dólares, y en Amazon sale por unos 50 euros. Es bastante pequeño, unos 55 milímetros por 36 y 22 de grosor, y el peso es de 53 gramos y tiene protección al agua IP65. Al pesar tan poco, hace que el imán lo sujete bastante bien incluso en una superficie que no es plana como el cuadro de una bicicleta, aunque de todas formas lo mejor es ponerlo en algo que sea plano. Y en un coche esto puede ser complicado si lo vas a poner por fuera, porque los bajos del coche tienen bastante recubrimiento de plástico y el tubo de escape no es una buena opción por el calor que genera. Lleva dentro una batería de 1500 mAh que, según el manual de instrucciones, dura unos 25 días en stand-by, es decir, sin mover el coche, sin mover el localizador. En mi caso, moviendo el coche una hora al día y enviando la posición por internet a través de la aplicación, que luego explicaré cómo funciona, la batería baja un 10% cada día, así que en mi caso me dura unos 10 días. La entrada de corriente es a través de un conector micro USB a 5 voltios, por lo que se puede cargar con un cargador de teléfono convencional, o si quieres te lo venden junto con un cargador que funciona con una entrada a 12 voltios y salida a 5 voltios. De esta forma, si usas el coche regularmente, lo puedes conectar por detrás de la toma del mechero y así se cargará el localizador cuando le des al contacto. Si vas a tener el coche parado por muchos días, entonces tendrás que conectarlo a la batería del coche directamente. Funciona con una tarjeta nano SIM en la banda 850, 900, 1800 y 1900, por lo que es compatible con la mayoría de operadoras de telefonía. La tarjeta debe tener desactivado el PIN y al introducirla es como un interruptor de encendido que enciende el aparato automáticamente. Cuando parpadea la luz amarilla significa que tiene señal GPRS y cuando parpadea el azul significa que ya tiene señal GPS. Y también tiene geolocalización LBS, que hace que tarde menos en posicionar, pero al principio cuando metes la SIM por primera vez tarda bastante, como 5 minutos o así. Voy a mostrar algunas funciones para iniciar el dispositivo y, como viene siendo habitual en otros localizadores, si haces una llamada desde cualquier número te responde varios segundos después con un SMS que tiene un enlace para ver en Google Maps la ubicación. La exactitud, si comparamos la ubicación que marca mi teléfono, al activar la ubicación vemos que ha clavado la posición. El siguiente comando que yo enviaría por SMS es el comando para definir qué número será el administrador del dispositivo, porque si no, cualquiera que llame sabrá dónde está el localizador. Así que envío un SMS con el texto admin 123456 todo seguido, dejo un espacio y pongo el número de teléfono desde el que me voy a comunicar, a dirigir al localizador. Lo ponemos sin prefijo internacional y te responderá admin OK. Un comando interesante es monitor 123456, responderá monitor OK, y este comando lo enviamos desde el teléfono administrador, y a partir de ahora, cuando hacemos una llamada desde el administrador, nos descuelga el teléfono y nos activa el micrófono para escuchar qué ocurre. Como el localizador no tiene orificios por el tema de la protección al agua IP65, se escucha mal, pero nos puede ayudar para ver qué es lo que está pasando alrededor del localizador. El comando Sleep Time te permite poner el localizador en modo reposo después de 5 minutos de inactividad y se activaría de nuevo por una llamada o un SMS o moviendo el localizador, por lo que conseguiríamos ahorrar batería. Para usar el localizador a través de internet con la aplicación, antes debemos introducir el APN de la operadora de telefonía de la tarjeta SIM. Son 3 comandos, 3 mensajes SMS, uno es el comando APN 123456, todo junto. Y a través de Google es fácil saber cuál es el APN de tu compañía. Otro es APN User 123456 y la contraseña APN PassWD 123456. El localizador responderá OK a cada comando. La aplicación se llama Witness. Es gratuita, lo que no sé es si en un futuro deciden ponerla de pago. De momento es gratis. Para iniciar sesión ponemos el email que viene detrás y la contraseña, que es 123456. Desde aquí podemos actualizar la ubicación cada 30 segundos, que es el tiempo mínimo que se puede poner, y esto hará que consuma algo más de batería que si lo ponemos, por ejemplo, en 10 minutos o una hora.
Podemos limitar la zona para que nos avise en caso que salga de esa zona o vuelva a entrar de nuevo. Y activar el sensor de movimiento para que nos avise si el coche se mueve. También puedes configurar un aviso por si supera una determinada velocidad que tú le pongas. Dentro del coche tiene cobertura GPS en todo momento, pero en la casa la luz azul se queda fija porque no tiene cobertura GPS, pero sí tiene GPRS, por lo que podremos saber dónde está el localizador. Y en definitiva, en la aplicación todo lo que hayas configurado, límites de velocidad, las activaciones del sensor de movimiento, todo te aparece en las alertas y en el historial aparecen todos los sitios en los que has estado. Hay algo que no hice al principio al recibir el localizador y es resetearlo antes de comenzar a configurarlo. Esto yo recomiendo hacerlo porque si os fijáis me aparece en el historial que he estado en China por 2 veces además, así que no sé si es un fallo de la aplicación o es que AliExpress me ha vendido un localizador que lo ha tenido otra persona. Y lo mejor es resetearlo antes de comenzar el proceso. Para resetearlo escribimos el comando begin 123456, perderemos todas las configuraciones que hayamos hecho hasta ese momento y luego también desde la web mytkstart.net iniciamos sesión con la contraseña por defecto y vamos a cambiar esa contraseña para que no sea 123456 sino la que nosotros queramos de 6 dígitos. De esta forma eliminamos la posibilidad de que haya alguien más que tenga acceso al localizador. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de este localizador, nos vemos en el próximo vídeo.